leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bueno, pues este es el texto para esta mañana. Es un texto cortito, es un texto que tiene bastante, que encierra bastante enseñanza acerca de la vida cristiana. Y está hablando de que nos alegramos. En esta vida hay etapas en la vida de todas las personas en las que realmente ellos se alegran, en las que ellos son felices. Todos recuerdan el día en que te nace un crío y la gente es feliz. Los propios niños recuerdan el primer día, el segundo día en el que celebran a lo largo de su vida su cumpleaños. Los propios niños tienen esa etapa de varios años en los que ellos son inconscientes, están ajenos a lo que es el pecado, a lo que es el sufrimiento, a lo que es la caída, a lo que son los problemas. Todo el mundo en este mundo, en algún momento de su vida, pasa por una etapa en la cual es feliz. Pero en el mundo la felicidad dura poco, lo bueno dura poco y lo malo dura bastante más y encima se hace mucho más largo. De manera que en cualquier época en este mundo ha habido personas felices, pero su felicidad no se ha basado en las circunstancias, su felicidad se ha basado sencillamente en que no estaban solos y sin esperanza en medio del mundo, en el que habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este mundo todo el mundo vive alguna etapa de felicidad en su vida, pero solo hay unos que son felices realmente en todo momento y en cualquier circunstancia, y esos son aquellos que han creído en el nombre de Jesús y han encontrado sentido a su vida, han sido hechos hijos de Dios y han recibido la salvación. Por eso dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Si alguien vive con alegría en medio de todo lo que está pasando, por un lado son los niños inconscientes que no se dan cuenta del peligro. Pero entre los adultos, los únicos que viven en paz y que viven con tranquilidad en medio del COVID, en medio del paro o en medio de cualquier otra situación son aquellos que han creído en el nombre de Jesús. El creyente lleva una vida alegre. Y tal vez me digas, bueno, hay algunos momentos en los que yo no estoy alegre. Sí, es verdad. Pero es que la alegría de la que aquí el Señor está hablando, Pedro está hablando, no es la alegría que depende de las circunstancias. No es la alegría que depende de que las cosas vayan bien para que tú seas feliz, sino es la alegría de saberte acompañado, es la alegría de saberte perdonado, es la alegría de saberte protegido, es la alegría de saberte encaminado, preservado y direccionado en la buena voluntad de Dios. El creyente es y son los únicos
seres en este mundo que son realmente felices. Por eso Pablo decía aquello de regocijaos en el Señor siempre, ocurra lo que ocurra, porque vuestras vidas están en las manos del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, pero el creyente, aunque esté bendecido y aunque esté con una vida caracterizada por la alegría, no está aislado, protegido y mimado como un niño presuntuoso e imbécil. No. Dios ama a sus hijos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios sabe que dada nuestra situación y dado el contexto en el que vivimos, nosotros necesitamos pasar por según qué circunstancias en medio de la vida y a lo largo de la vida para conseguir Él lo que busca. Y lo que Él busca es que tú y yo seamos cada día más maduros, más conforme a su imagen, más conforme a su semejanza. Por eso dice que sí, que vosotros estáis caracterizados por la alegría, pero aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente vive con gozo, vive con alegría, vive con paz, pero no vive en un mar completamente calmo, sereno y tranquilo. Cada 2 por 3 te van a venir historias. Cada 2 por 3 te van a venir motivos para no desalentarte, no desanimarte, no tirar la toalla, pero sí agarrarte al Señor, confesar al Señor y clamar al Señor. Porque en medio de esas circunstancias que Dios está permitiendo, tú vas a conocer primero el poder de Dios, segundo el amor de Dios protegiendo y bendiciendo tu vida y tercero la fidelidad de Dios, que nunca va a defraudar la confianza que tú has puesto en Él. Es necesario. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario. El padre inmaduro protege tanto a su hijo, protege tanto a su hijo, protege tanto a su hijo, que hace de su hijo un inútil. Hubo un hombre que se llamaba Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo del siglo XVIII. Este hombre tenía mucho conocimiento y este hombre tenía también cierto dinero. Este hombre llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era proteger a sus hijos del mal. ¿Vale? Que no tuvieran ningún tipo de influencia externa, que no les llegara ningún tipo de noticia alarmante o peligrosa o preocupante, o trató de hacer que sus hijos vivieran en una burbuja, de manera que sus hijos nunca se relacionaban con nadie. ¿Sabéis lo que hizo de ellos? Unos desgraciados. ¿Por qué? No sabían relacionarse con los demás, no sabían hacer frente a los problemas, a los que sí les hacían frente los demás. Proteger a un hijo en demasía no es amarlo, es complicarle la vida. Nosotros tenemos la bendición de que Dios, como Padre, no nos protege en demasía. Dios nos protege lo justo, Dios nos protege lo suficiente. Dios controla todas las situaciones, de manera que, aunque vivamos una vida con alegría, Dios permite que pasemos por pruebas. Para que, versículo 7, sometida a prueba vuestra fe sea hallada más preciosa que el oro. ¿Cuándo es la fe hallada más preciosa que el oro? Cuando es puesta a prueba. El oro, evidentemente, es un mineral que está mezclado con otras materias. Y en tanto en cuanto está mezclado con otras materias, se nota mucho menos que el oro.
y vale mucho menos que el oro. Ahora bien, el trabajo de la extracción y el trabajo de la limpieza y la depuración, por medio del fuego, hacen que el oro no solo sea precioso, no solo refleje muchas veces las imágenes que tiene a su alrededor. Lo que hace es que realmente se diferencie de los demás metales y tenga un valor que sin ese proceso no hubiera tenido. El proceso ha hecho sufrir al oro, el proceso ha transformado al oro, el proceso ha dado valor al oro. Cada creyente, cuando se convierte al Señor, es eso. Es una mezcla de oro y barro. Es una mezcla de imagen de Dios y de pecado. Y lo que Dios pretende con todas las situaciones que van ocurriendo en nuestras vidas es sencillamente ir puliéndonos, ir limpiándonos, ir madurándonos, ir haciéndonos conforme a su imagen y a semejanza, de manera que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada más preciosa que el oro. Seamos hallados más preciosos y con mayor valor que el propio oro. El sufrimiento en esta vida no está excluido del hombre por la sencilla razón de que el sufrimiento tiene un propósito. En algunos casos el hombre sufre en la vida porque Dios está buscándolo. Dios está llamándolo y Dios está haciéndole ver su necesidad de Dios. Bien a través de la enfermedad, bien a través de los problemas económicos, bien a través de las circunstancias familiares que Dios ha permitido en ese hombre. Dios está usando las circunstancias para llamarlo. En otros casos, Dios lo está permitiendo, los problemas, las situaciones, las complicaciones, no para llamar a su hijo, sino para educar a su hijo. Pero no, para no hacer un niñato de su hijo, sino hacerlo un hombre y una mujer de provecho que glorifiquen a Dios, que bendigan a su prójimo y que den testimonio del Evangelio. Todo tiene un propósito en esta vida. Nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos pasando la prueba del COVID. Muchas veces pasamos la prueba del trabajo. Otras veces pasamos la prueba de las relaciones personales. Siempre estamos continuamente sometidos a la prueba de Dios. Pero no a la prueba de Dios porque Dios necesite saber cómo somos, sino porque nosotros necesitamos saber cómo somos y cuánto dependemos de Él. Cómo somos y cuánto necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su salvación. Cuando tú te das cuenta de que tú no eres nadie, que tú no mereces nada, pero que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo y que todo lo demás que ha venido en consecuencia es consecuencia precisamente de eso, entonces es cuando de verdad tú empiezas a ser quien Dios quiere que sea. La Biblia dice aquí que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchos hermanos han vivido su vida y han tenido fe y han luchado el tiempo que Dios les ha dado aquí en este mundo. Y no fue simplemente porque tenían que vivirlo. Dios tenía un propósito en todo eso. Ese propósito de Dios era la gloria de su nombre y ese propósito de Dios era la bendición de la persona. La reivindicación de la persona. La muestra del valor de esa persona no en sí misma, sino en Cristo Jesús, que la había salvado y que había convertido a la escoria en oro purificado, más preciosa que el oro. Esas personas son, entre comillas, como nosotros. El versículo 8 os dice, a quien amáis sin haberle visto. Desde que el Señor
murió y resucitó y se presentó a los 500 y a otros hermanos y a San Pablo, a pocos más el Señor se ha presentado. En estos casi 2000 años, a poquitos más el Señor se ha presentado. La inmensa mayoría de los creyentes estamos en medio de esta bendición y en medio de este piropo que Dios nos da a quien amáis sin haberle visto. Que vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué tú y yo podemos amar al Señor y no le hemos visto? Y sin embargo es imposible a los que están fuera, que tampoco le han visto. Porque Dios ha tenido gracia y misericordia de nosotros. Porque la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios, pero no un conocimiento, porque la presciencia de Dios no es conocimiento previo y punto. La presciencia de Dios es que Dios ha amado a esa persona de manera preferente, con una inclinación especial. La ha elegido y ha decidido llamarla. Y todo lo demás que ocurre en su vida ocurre por la elección de Dios. Pues bien, todo eso que ocurre en nosotros no ha ocurrido en los demás. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios quiso tener misericordia de nosotros. En unos vasos, Dios muestra su misericordia. En otros vasos, Dios muestra su justicia. Lo grande, precioso y bendito es que nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Y eso es una característica de los hijos de Dios, de los elegidos. Fijaros lo que dice en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si alguien se alegra, si alguien es feliz, si alguien tiene sentido en su vida, es el creyente, es el cristiano. No ha visto al Señor Jesús, pero él sabe con certeza plena porque el Espíritu Santo le ha dado la fe y le ha dado la convicción y le ha dado la certeza de que eso es realidad. Él sabe con certeza que Jesucristo murió y resucitó, que subió al Padre y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, que vivió una vida de justicia por ti perfecta, que es la justicia que Dios te pide para justificarte. Y eso lo vivió Él en tu lugar y para ti, que llevó sobre la cruz todo tu pecado. Todo eso Cristo Jesús lo hizo por ti y el creyente lo sabe. Por eso, aunque no vea el creyente al Señor, vive con alegría. Vive amando al Señor. Se alegra con un gozo inefable y glorioso. La palabra inefable quiere decir indescriptible, quiere decir no hay palabra para calificar el gozo que la salvación de Dios, que el amor de Dios, que la presencia de Dios nos da. A veces parece que no es mucho, porque no somos capaces de explicarlo, porque es inefable, es inexpresable. Y a veces lo enturbia el problema este y el problema otro y lo demás allá. Y creemos que no tenemos tanto. Pero lo que nosotros tenemos no lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar. Tenemos salvación, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos imaginar. Seguimos en un estado de pecado y seguimos en un mundo de pecado. Y eso hace que ni nuestra visión, ni nuestra capacidad de sentir sean plenos. Pero lo cierto y verdad es que vivimos con gozo y vivimos en gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo de que Dios está con nosotros. El gozo de que fuimos elegidos. Es de la elección de Dios de donde todo esto proviene.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No dice que os alegráis cuando las cosas van bien, dice que os alegráis con gozo inefable y glorioso en todo momento. Y dice el último versículo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No dice que tú vas a obtener, tal vez, algún día, el día de mañana, si cumplen, si no desertas, si te mantienes fiel, si no la embarras, que entonces tú obtendrás el fin. Entonces tú obtendrás el fin que desea tu alma. No. Dice que hemos obtenido y que tenemos ya y que estamos disfrutando ya el fin de nuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El cristiano no será salvo. No será salvo. El cristiano es salvo. Y es salvo por la eternidad. Si tú ahora no eres salvo, pues no lo has sido nunca. Pero si tú ahora eres salvo, porque has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y porque le has entregado tu corazón y porque has nacido de nuevo, entonces tú serás salvo por la eternidad. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. En resumidas cuentas, la vida de los cristianos, a pesar de todos los pesares y de todas las vicisitudes, está caracterizada por la alegría. Alegría aunque pase por prueba, alegría aunque pase por lucha, alegría aunque pase por dificultades. ¿Por qué? Porque todas esas luchas, pruebas y dificultades forman parte del propósito de Dios que las permite para, primero, que tú puedas ver el poder de Dios en tu vida y al mismo tiempo irte formando a su imagen y a su semejanza. Y los creyentes, que amamos al Señor sin haberle visto, vivimos con gozo inefable. ¿Por qué? Porque no es que tal vez tengamos, no es que esperemos alcanzar, es que ya tenemos el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. Eso el cristiano tiene que tenerlo claro. Él ha pasado de muerte a vida. Él era hijo de ira, pero ahora es hijo de bendición. Él estaba perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era en el pasado, estaba. Ahora es precisamente todo lo contrario. Está encontrado por Dios con esperanza y con Dios en el mundo y en la eternidad. Por gracia y por misericordia. De manera que si eso es así, si el cristiano está encontrado con Dios, viviendo con Dios, hecho hijo de Dios y disfrutando del amor de Dios, ¿qué otra cosa puede sentir que no sea alegría? ¿Vale? Amén.